Ahí está todo lo que se ve, miren, con este vidrio templado, se puede ver todo, ahí está. Y bueno, capulines, ya regresé de recoger mi computadora gamer en Falabella con procesador Ryzen 5600G. Entonces vamos a hacer el unboxing de esta compu con tu amigo Pepecito el lindo. Entonces vamos en 1, 2 y 3. Bueno, capulines, ya abrimos la caja. Miren, ahí está el CPU con el case. Ahí está. Vamos a abrir por acá. Y bueno, capulines, aquí está, miren el CPU, el case, que es de la marca Allion. Miren, acá tiene transparente esta parte para que se vea todos los componentes de la tarjeta, todo, miren. Y por acá atrás están los puertos, los cables, todo, ¿no? Miren, ahí está. Bueno, capulines, como les dije, este CPU tiene procesador Ryzen 5600G con 16 GB de memoria RAM y disco de 480 GB. Esto, como les dije, le compré en falabella.com. Ahí les voy a dejar un tutorial si no saben cómo comprar. Esta CPU me costó 1350 soles aproximadamente. Y abajito les voy a dejar el link de la tienda para los que estén interesados. Entonces vamos a ver los componentes que tiene acá. Voy a abrir esta tapa para chequearlo todo. Y miren, capulines, aquí está el case con el CPU. Miren, aquí está, ya lo abrí, está la tapa transparente, que es un vidrio templado, ¿no? Está pesadito este vidrio, ¿eh? Está pesadito. Miren, aquí está. Le voy a sacar entonces la tapa del vidrio. Y ahí están los componentes. Vamos a chequearla, a ver un ratito. Y miren, capulines, aquí está la placa, todo con los componentes de este CPU. Miren, aquí está el procesador Ryzen 5600G. Ahí está AMD con el ventilador para que lo refresque. Y aquí está, también se puede ver la memoria RAM, que es 16, que es de la marca T-Force. Ahí están. Y aquí está toda la placa madre, la tarjeta madre. Ahí está el otro ventilador, por acá sale, miren, que sale de salida. Por acá también, para agregarle más cosas, otra tarjeta de video que le voy a agregar más tarde. Y por acá, miren, está el disco sólido, que es de la marca Lexar, que es de 480 GB. Y por acá arribita está la fuente de poder, que es de 500 watts, es grandaza, que viene con el case todo, ¿no?, incorporado. Y miren, capulines, en el case tienen estas entradas, miren, USB, son tres entradas USB. Aquí está para audio, para micrófono. Este es para las luces de adentro, para encender las luces que tiene adentro, LED. Y este es para el botón encendido, apagado. Vamos a ver por la parte de atrás. Y miren, capulines, aquí estamos en la parte de atrás del case. Ahí está la entrada de voltaje. Aquí están las entradas USB, miren, ahí está dos USB. Este es para el mouse, no sé, creo. Este es para el televisor. El de acá es HDMI para la pantalla, para el monitor. Acá se puede ver el ventilador que le enseñé, el ventilador de atrás que sale aire. Más abajo hay puertos USB 2, 4. Aquí está el puerto LAN y aquí está el de audio y sonido, ¿no? Y por acá abajo están para colocar las tarjetas si le quieren añadir más tarjetas. Entonces, capulines, aquí está toda la tarjeta junto con sus componentes. Ya le estoy enseñando. Y ahora lo voy a encender para que vean las luces también, que tiene luces, he visto. Para que vean las luces y el funcionamiento de este CPU. Bueno, capulines, ya lo tengo conectado al monitor, todos los cables. Ahora vamos a encenderlo para ver las luces y la velocidad de carga de esta CPU. Ahí está, miren, capulines, ya la encendí, miren, ahí están las luces. El juego de luces que tiene rojo fosforescente, ¿no? Miren, ahí está cargando ya el procesador, la placa Gigabyte, tienes una placa Gigabyte. Ahí está, miren por dentro cómo se ve con esta ventana transparente, miren, se ve todo. Y ya cargó, miren, rapidito cargó el Windows. ¿Qué Windows tiene? A ver, vamos a ver. ¿Con qué Windows me ha venido este? A ver. Ah, no sé cuál será, el 10, creo que es el 10. Ahí está. Bien rápido cargado, ¿no? En 5 segundos nomás ha cargado, miren, 5 segundos. Ahí está todo lo que se ve, miren, con este vidrio templado. Se puede ver todo, ahí está. Ahí está, a ver, miren, aquí está el botón. A ver. Ahí está. Más variedad de luces, miren, más variedad de luces. Todo es de neón, parece, ¿no? O de LED. Variedad de luces, miren. En la noche, ahí voy a apagar la luz. Ahí está, capulines, miren, ya apagué la luz, miren. Verde, azul, blanco. ¿Este qué es? Verde claro. Azul, y ahí está. Y aquí está todo los componentes con la luz. Con el ventilador también tiene luz, miren. Está bonita esta CPU, ¿eh? Estas luces le dan un toque diferente. Bueno, capulines, esto fue el CPU. Vieron qué rápido es el arranque, ¿no? 5 segundos, ya está. Vamos a ver las especificaciones acá dentro de la compu. Ahí está, capulines, miren de más cerca. Especificaciones del dispositivo. Dice procesador AMD Ryzen 5600G con Random Graphics 3.90 GHz.
Memoria RAM instalada 16 GB, ahí está. Y más abajo dice especificación de Windows más instalado con Windows 10 Pro, ahí está. Miren capulines, escuchen el sonido, miren el del ventilador, no hace ni ruido, miren, suavecito, miren. Bueno capulines, ahora voy a probar los gráficos de este procesador porque dice que no necesita tarjeta gráfica. Con el procesador dice que ya tiene los gráficos incorporados, así que voy a probar con un jueguito a ver que requiera más o menos gráficos. A ver, voy a buscar. Vamos a entrar a esta página, vamos a ver un jueguito que requiera gráficos. Bueno capulines, vamos a darle play a este juego que requiere más o menos una intensidad de gráfica media. Vamos a ver si rinde este procesador Ryzen. Vamos a darle play. Vamos a jugar un ratito acá para probar los gráficos. Ahí está, miren, ya estamos en el jueguito. Está corriendo hasta ahora todo bien. Está corriendo bien, sí, miren. Estuve en una posición incómoda nomás, ahí está. Está corriendo bien, miren. Se puede ver todos los gráficos de este juego. Sí, está corriendo bien. Ahí está. No tengo sonido porque estoy sin parlante recién instalado. Sí, está corriendo bien, ahí está. Está corriendo bien los gráficos. Y miren capulines, aquí está el programa que tiene instalado el procesador AMD Ryzen. Mira, aquí está el consumo de GPU, de la gráfica del procesador mientras estoy jugando ese juego. Acá abajo la RAM, acá está el CPU, el consumo del CPU, y acá está la RAM utilizada de la RAM de la memoria. Ahí está, miren. Bueno capulines, estoy muy contento con mi nuevo CPU gamer. Ya vieron todas las características por dentro, miren los colores bonitos. Es el case, ¿no? Me gusta el case que sea transparente y también que tenga esos colores para la noche, así que se quede prendido. Le da una bonita iluminación para alumbrar el cuarto, así para adornar el cuarto más que todo, ¿no? Bueno capulines, como les dije, este procesador Ryzen no necesita tarjeta de video como los Intel. Solamente tiene todo incorporado ya la tarjeta gráfica del Razer. Yo más que todo lo voy a usar para edición de video que requiere buena tarjeta gráfica y para juegos, algunos jueguitos nomás, no muchos juegos. Más adelante quizás le añada una tarjeta gráfica, ¿no? Una tarjeta gráfica de 4 GB para que sea más rápida, ¿no? Pero con esto es suficiente, está con este procesador. Voy a hacer más pruebas más adelante, voy a instalarle más programas, a ver cómo corre. Cualquier cosa, cualquier duda, me lo dejan ahí en los comentarios para yo respondértelo. Y bueno capulines, si te gustó este videito, suscríbete a mi canalcito lindo, bello, hermoso, amoroso, para seguir haciendo más unboxing de cosas nuevas que me compro. Ya he hecho varias. Si no las has visto aún, te lo voy a dejar por acá o por acá abajito para que lo cheques, capulines. Y nos veremos hasta otro videazo. Chau, 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 chau. Sí.